Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 3.13 de la práctica. En este caso nos dicen que desde la cima de una colina de altura 45 metros, Fede patea una pelota que sale horizontalmente con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Y me preguntan con qué velocidad constante debe moverse Gaby para que la pelota pegue justo delante de ella, si en el momento exacto en que se patea la pelota, ella se encontraba a una distancia de 48 metros, como muestra la figura. Bueno, entonces sobre la figura ya puse un sistema de coordenadas cartesiano que vamos a utilizar para describir el movimiento de la pelota y el movimiento de Gaby. Y vamos a tomar para los dos móviles, que son la pelota y Gaby, que a tiempo cero igual a 0, se encuentran en las posiciones que vemos en la figura. Con lo cual para la pelota el x0 va a ser 0 y el y0 va a ser 45 metros. Y el movimiento que va a hacer la pelota va a ser un tiro oblicuo. Y para Gaby, a tiempo cero se encuentra a una distancia d del origen de coordenadas, con lo cual el x0 va a ser d, que es 48 metros, y va a ser un movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, usando esto que dije recién, vamos a escribir las ecuaciones horarias para la pelota y luego para Gaby. Entonces, como la pelota realiza un tiro oblicuo, vamos a escribir la posición dando la componente x del vector posición y la componente y del vector posición de la pelota. La componente x es como si fuera un movimiento rectilíneo y uniforme, donde, como dijimos, el x0 va a ser 0, t0 va a ser 0, y la velocidad inicial componente x de la pelota va a ser 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que la pelota sale horizontalmente con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Si sale horizontalmente significa que esa velocidad es toda componente x y la componente y de la velocidad inicial va a ser 0. Con lo cual el x de la pelota en función del tiempo nos queda 10 metros sobre segundo por t. Y el y de la pelota en función del tiempo nos queda el y0, que son 45 metros. Luego tendríamos el término velocidad inicial en y por t menos t0, pero como dijimos recién, la velocidad inicial de la pelota componente y vale 0 porque la pelota sale horizontalmente, con lo cual el segundo término es 0 y el último término va a ser menos 5 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo al cuadrado. Y luego, para Gaby, que está en la bicicleta, tenemos que x en función del tiempo va a ser el x0, que es d, pero el enunciado nos dice que es 48 metros, más la velocidad que tenga Gaby por el tiempo. Como no la conocemos, vamos a escribir más b por t. En este caso puede surgir la duda. Uno podría decir, como Gaby se mueve en sentido opuesto en el que crece el eje x, esa velocidad va a ser negativa. ¿Y por qué acá no ponemos un signo menos? Bueno, es solamente porque al ser una incógnita podemos escribir la ecuación con signo más, y cuando hallemos el valor de b vamos a obtener que es negativo. Si hubiéramos puesto un signo menos donde estoy marcando con la flecha verde, sería lo mismo, con la única diferencia que cuando obtengamos el resultado de b nos daría positivo. Ahora,
el movimiento de Gaby es un movimiento rectilíneo y uniforme sobre el eje X, pero como la pelota se mueve haciendo un tiro oblicuo y describimos la posición mediante la componente X y la componente Y, esto no es necesario hacerlo, pero vamos a hacer lo mismo para Gaby, diciendo que Y de Gaby para cualquier tiempo vale siempre 0. ¿Por qué? Porque Gaby se mueve a lo largo del eje X y en cualquier posición la componente Y va a ser 0. ¿Para qué hacemos eso? Para cuando planteemos el encuentro formalmente quede más sencillo de escribir. ¿Por qué motivo? Porque el encuentro se va a producir para un tiempo que vamos a llamar tiempo de encuentro, para el cual los dos móviles se encuentren en la misma posición. ¿Qué significa que se encuentren en la misma posición? Que valga lo mismo la componente X para ambos y también la componente Y para ambos móviles. O sea, en este punto que sería el punto de encuentro, tienen que estar los dos móviles al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que el X de la pelota a ese tiempo de encuentro sea igual al X de Gaby a ese tiempo de encuentro y también que el Y de la pelota para ese tiempo sea igual al I de Gaby para ese tiempo. Si en esas dos igualdades reemplazamos las ecuaciones horarias que escribimos antes, ¿qué nos va a quedar? Que 10 metros sobre segundo por tiempo de encuentro tiene que ser igual a 48 metros más B por el tiempo de encuentro, y luego nos va a quedar que 45 metros menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de encuentro al cuadrado tiene que ser igual a 0. Uno llegaría a estas dos ecuaciones si hubiera planteado que el tiempo por el cual la pelota tiene componente I igual a 0, me hubiera quedado la segunda ecuación que escribimos ahí, y luego igualando las componentes X hubiéramos llegado a la primera. Esto es simplemente una forma de formalizar y resolver el ejercicio. Entonces, como vemos, nos quedan dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, donde la ecuación 2 vamos a poder despejar el tiempo de encuentro y luego reemplazándolo en la ecuación 1 vamos a poder encontrar la velocidad con la que tiene que moverse Gaby. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a resolver primero la ecuación 2. Nos queda una cuadrática igualada a 0. Hay varias formas de resolverla. En este caso, como falta el término lineal, podemos despejar el tiempo. Si pasamos el segundo término sumando al lado derecho de la igualdad, nos queda esto que estoy escribiendo ahora. Luego, si los 5 metros sobre segundos al cuadrado que están multiplicando al tiempo de encuentro al cuadrado los pasamos dividiendo, nos queda 45 metros dividido 5 metros sobre segundos al cuadrado va a ser igual al tiempo de encuentro al cuadrado. Si simplificamos los metros, 45 dividido 5 nos queda 9, con lo cual el tiempo de encuentro al cuadrado tiene que ser igual a 9 segundos al cuadrado. Esto tiene dos soluciones. Una solución sería 3 segundos, la otra solución sería menos 3 segundos, pero a nosotros nos interesan los tiempos mayores al tiempo inicial. Como el tiempo inicial t0 vale 0, entonces nos interesan los tiempos positivos. Con lo cual el tiempo de encuentro va a ser 3 segundos. Que es el tiempo que tarda la pelota en llegar al piso. Eso nos va a servir para encontrar
el valor de la velocidad que tiene que tener Gaby, pero también para saber que las ecuaciones que nosotros escribimos, las ecuaciones horarias tanto para la pelota como para Gaby, sirven en este intervalo de tiempo, entre 0 segundos que comienza el movimiento y 3 segundos que termina el movimiento de la pelota, que es cuando llega al piso, y ahí suponemos que también termina el movimiento de Gaby, entonces planteamos que ambas ecuaciones van a representar los movimientos de los móviles entre 0 y 3 segundos. Eso luego nos va a servir para hacer los gráficos. Bueno, en el enunciado no nos pedían encontrar el tiempo de encuentro, pero simplemente es una herramienta para poder calcular la velocidad de Gaby. Porque ahora reemplazamos en la ecuación 1 y nos va a quedar 10 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro, que es 3 segundos. 10 por 3 nos queda 30, y metros sobre segundo por segundo nos quedan metros. Entonces la ecuación 1, reemplazando el tiempo de encuentro por 3 segundos, del lado izquierdo nos queda 30 metros. Igual, y del lado derecho nos queda 48 metros más nuestra incógnita, que es B, por 3 segundos. Entonces podemos despejar B fácilmente. Los 48 metros que están del lado derecho de la igualdad los pasamos restando y hacemos 30 metros menos 48 metros, y eso nos da menos 18 metros, igual a la velocidad por 3 segundos. Los 3 segundos los pasamos dividiendo y obtenemos que la velocidad va a ser igual a menos 18 dividido 3, que nos da menos 6 metros sobre segundo. Nos dio con signo menos, por lo que les había comentado anteriormente, ponen que en la ecuación horaria para Gaby, la componente X acá habíamos puesto un más. ¿Cómo escribimos la solución? Bueno, la podemos dejar escrita así. Más formalmente, como la velocidad es una magnitud física vectorial, la podemos escribir de esta manera. Como el vector velocidad es igual a menos 6 metros sobre segundos en inversor. Eso no es lo más importante, ya que no importa cómo lo escriban, sino que hagan el procedimiento correcto. Y esa sería la solución. Luego nos piden graficar posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. No nos aclaran si es para la pelota, si es para Gaby, y si son las componentes X o las componentes Y. Para resolver el problema, nosotros solamente planteamos las componentes del vector posición. Pero podemos escribir ahora para la pelota cómo serían las componentes de la velocidad, y la velocidad de la pelota, componente X en función del tiempo, va a ser constante y va a ser siempre 10 metros sobre segundo. Y la velocidad de la pelota, componente Y en función del tiempo, va a ser la velocidad inicial de la pelota, componente Y, que es 0, menos 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Esas serían las componentes X e Y de la velocidad de la pelota. Para Gaby, como antes escribimos componente X y componente Y, vamos a hacer lo mismo, pero realmente no es necesario.
pero la velocidad de Gaby componente X va a ser siempre el mismo valor, que es el que hallamos antes, que es menos 6 metros sobre segundo. Y la velocidad de Gaby componente Y va a ser 0. Luego las aceleraciones, como Gaby hace un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración va a ser 0, tanto en X como en Y. Y para la pelota, la componente X de la aceleración va a ser 0, porque en X tenemos un movimiento rectilíneo y uniforme, y la componente Y de la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces, solamente para la pelota escribimos que la aceleración de la pelota componente X va a ser 0 y que la aceleración de la pelota componente Y va a ser menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Si queremos para Gaby, también podemos escribir ya más fácilmente que el vector aceleración, o vamos a escribirlo igual que antes, que la aceleración de Gaby componente X es 0 y que la aceleración de Gaby componente Y es 0. En general, en estos casos podemos hacer todos esos gráficos o solamente aquellos gráficos relevantes que son los que son distintos de 0. Yo lo que hice fue hacer todos los gráficos de las ecuaciones que están viendo ahora y esos los tenemos en la siguiente hoja. Acá pueden ver para la pelota la componente X del vector posición en función del tiempo, que es una recta, la componente Y en función del tiempo, que es una parábola con las ramas hacia abajo, la componente X de la velocidad, la componente Y de la velocidad, y lo mismo para la aceleración. Y luego abajo, lo mismo para Gaby. Recuerden que estos son esquemas, que no hace falta hacerlos a escala, y que todos los gráficos, fíjense que comienzan desde 0 y llegan hasta 3 segundos. ¿Por qué motivo? Porque el movimiento de ambos móviles era entre 0 y 3 segundos. Entonces luego miren estos gráficos, que son simplemente graficar las funciones que escribimos hace un ratito. Aquellos gráficos que son 0, no vale la pena hacerlos, pero bueno. Acá están los 12 gráficos de las ecuaciones que escribí en la hoja anterior. Y con esto completamos el ejercicio. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta luego.